Hola a todos, bienvenidos a un nuevo short de www.opositoresguardiacivil.com en el que vamos a hablar sobre uno de los derechos recogidos en el título primero de la Constitución española. Hablamos del derecho de reunión y veremos un poco cuáles son sus características y algunos conceptos que nos pueden resultar básicos a la hora de afrontar el examen de la oposición. Vamos a ver cómo fue la configuración, la redacción del anteproyecto constitucional, cómo empezó inicialmente y cómo ha quedado finalmente este artículo que nos habla sobre el derecho de reunión. En el anteproyecto del texto constitucional, al igual que en el previo borrador, se establecía que el ejercicio del derecho de reunión no necesitaría autorización previa, salvo en los casos de reuniones al aire libre y de manifestaciones. La ponencia, grupo de trabajo que en sí posteriormente desarrolló el articulado final, por su parte, pasó a hablar de reuniones en lugares de tránsito público, en lugar de al aire libre, correspondiéndose la primera expresión más con el espíritu de la norma y haciendo un poco más amplio el aspecto proteccionista de este artículo. ¿Cuáles son los requisitos legítimos para el ejercicio legal del derecho de reunión? El único requisito que se exige con carácter general es que la reunión sea pacífica y sin armas. Con relación al término sin armas, que en buena medida va casi siempre unido a la primera exigencia, a la exigencia de que sea pacífica, se entiende que hay que comprender en él no solo las armas en sentido estricto, sino también cualquier instrumento que pueda ser utilizado como tal. Bates de béisbol, paraguas, cuando no tengan como finalidad la que les es propia, esto es, practicar deporte o protegerse de la lluvia. ¿Cuáles son las limitaciones que establece nuestra normativa para el ejercicio del derecho de reunión? Nuestra Constitución exige que en estos supuestos la reunión se comunique a la autoridad competente, delegado del Gobierno o subdelegado del Gobierno, dependiendo de si se va a celebrar en una comunidad autónoma uniprovincial o en una provincia que pertenezca a una comunidad autónoma pluriprovincial, que a su vez puede llevar una prohibición de la reunión cuando existan fundadas razones para presumir la alteración del orden público, que habrá de ser entendido de forma restrictiva y de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento. Pero además se añade con peligro para las personas o bienes, con lo cual habría que interpretarlo de manera que el riesgo de otro tipo de desórdenes que no implicasen este peligro para personas o bienes no podría conducir a la prohibición de una reunión. ¿Qué datos debe contener la comunicación? Esta comunicación que haremos a la autoridad competente de que vamos a celebrar una reunión en un lugar de tránsito público. Pues esta comunicación deberá contener la identificación de los convocantes o, en su caso, representantes en caso de que sean personas jurídicas, empresas, asociaciones y similares. También deberá incluir el lugar, fecha, hora y duración prevista de esta reunión. El objeto, que en definitiva no es más que para qué se celebra esa reunión y cuáles son las medidas de seguridad previstas o que se solicitan a esta autoridad gubernativa. ¿Qué se considera una reunión? Una reunión no es más que una agrupación de más de 20 personas en un momento prefijado y con una duración determinada para la expresión de unas ideas, con frecuencia con fines reivindicativos. Esto significa que 20 personas juntas en la calle no es una reunión, pero 21 sí lo es. Si se diese un caso distinto al anterior, por ejemplo, 17 personas, 20 personas, 19 personas, no nos encontraríamos ante una reunión, sino que nos encontraríamos ante meras aglomeraciones y, en consecuencia, no estarían amparadas por la protección especial que ofrece el artículo 21 de la Constitución. ¿Qué tipo de recurso se interpone en caso de que la autoridad competente prohíba esta reunión? El recurso se va a interponer siempre ante un tribunal de lo contencioso administrativo y seguirá el mandato constitucional de resolución sumaria y preferente. Esto significa que el tribunal deberá pronunciarse a la mayor brevedad y siempre antes que cualquier otro asunto que lleve a cabo. También es posible presentar el recurso de amparo, ¿por qué no? Lo presentaremos ante el Tribunal Constitucional. Pero esto, en la práctica, resulta casi siempre inviable debido a los extensos plazos en que tarda en pronunciarse el alto tribunal.
Suele ser práctica habitual recurrir a los tribunales contenciosos administrativos y si no nos dan la razón, entonces intentar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Aspectos interesantes para el examen. No debemos confundir la comunicación a la autoridad competente, este delegado o subdelegado del Gobierno, con una solicitud de autorización para llevar a cabo la reunión. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la comunicación a la que se refiere el artículo 21.2 de la Constitución no es en ningún caso una solicitud de autorización, sino una mera declaración de conocimiento a fin de que la Administración Pública, este delegado o subdelegado del Gobierno, que es el competente, pueda adoptar las medidas necesarias para asegurar el ejercicio del derecho y la adecuada protección de los bienes y derechos de terceros que se vean afectados. Es importante recordar que solo en situaciones de estado de excepción y sitio se puede prohibir totalmente o limitar a autorización previa el ejercicio del derecho de reunión. Espero que este short os haya gustado y que os suscribáis a nuestro canal. Desde opositoresguardiacivil.com seguiremos subiendo estos pequeños cortos para que os sirvan de ayuda en la preparación para superar el examen de la oposición. Os deseo que tengáis un buen día.